Amigos de Radio Victoria o Comercio Televisión, a continuación vamos a nuestro segmento semanal con Erwin Patiño, su segmento Mesoeconomía. Ustedes saben pues que él es asesor empresarial, asesor de comercio, de empresas en la zona central del país, en Venezuela. Y los últimos días hemos estado muy pendientes de lo que ha sido la formulación del régimen en cuanto a volver a meterle la mangusada a la empresa privada para sacarle recursos para resolver las crisis que ellos mismos crearon. Entonces, esto yo creo que desdibuja mucho el propósito de recuperación del que ellos hablan, porque el desastre lo trajeron ellos. Y yo creo que cuesta muchísimo, es bien cuesta arriba, entregarle la recuperación a quien destruyó algo. Yo creo que aquí lo que cuenta es Así que es. converjan los verdaderos sectores, los verdaderos profesionales, como los economistas, los estadísticos, los contadores, los administradores, que saben lo que cuesta sostener una empresa privada que ha vivido bajo el acoso de un gobierno socialista durante 25 años y que no solamente desmanteló lo que el Estado mismo tenía como grandes eh, servicios y empresas, sino que he visto su fracaso, pues, y queriendo mantenerse en el poder, buscan los recursos a quien más le cuesta producirlo, que es el que invierte su propio dinero o que se compromete con la banca para un emprendimiento. Entonces, estaba viendo yo que la fórmula que se les ocurrió fue aplicar un 20% a los empresarios privados para pagar las pensiones. Y alguien me decía que solamente de esos 20% ellos van a destinar el 9% y el otro 11%, ¿qué pasa? Sí. Bueno, lo que salió en el decreto en realidad es una aplicación de un impuesto del 9%. Es un 9% sobre las nóminas que incluyen el salario normal y los bonos, que no son bonos no salariales, la suma de todos los bonos que reciban los trabajadores del sector privado, ¿sí? Solo el sector privado. Pero ese nueve por Entonces, tú ciento veo que es en una primera fase, porque la ley habla de un 20%, hasta un 20%. Sí, hasta un 20%, hasta un 15%, sí, no un 20, un 15%. Entonces, mira, en el pasado, las pensiones, y había hubo hasta un fondo de pensiones en el país, Sí, correcto. donde los trabajadores aportaban el 4% del salario normal y las empresas aportaban entre un 8 y un 11%. Pero eso era vía seguro Eso social, ¿no? vía Seguro Social y lo administraba el Correcto, Seguro Social. correcto. Sí, entonces, Pero ese incluso, fondo del seguro social también lo desmantelaron ellos sí, mismos. Alcanzaba. prácticamente, porque sí, el asunto es eso alcanzaba en su momento. El gran problema está en que un país donde que la economía cayó en un 80%, Pero hay menos que trabajadores tenía ingresos, activos, Edwin, hay menos y trabajadores activos. ¿Cuántos se también fueron de Venezuela que no están percibiendo esos también es recursos? verdad, y de eso no tenemos estadísticas. No hay Ese es, estadística. que ese es otro problema. Entonces cayeron, los ingresos cayeron, chicos, a un quinto. Y los ingresos totales, el PIB del país. Entonces, esa es una tragedia, chicos. Esa es una gran tragedia para cualquier país del mundo. Esa es la tragedia una de las tragedias más grandes, del punto del desastre económico más grande, uno de los desastres económicos más grandes vistos del mundo. Entonces, Claro. ¿qué sucede? Imagínense, producíamos entre 3 millones y medio de barriles de petróleo a finales del siglo pasado. El gobierno cuando Chávez asume el poder, y llegamos a producir 400.000 barriles diarios Exacto. en el peor momento. Y ahorita estamos entre 700, 800, tampoco se sabe cuánto. Pero, eh, Y lo poco que entra, entonces aparecen de repente las informaciones de que quienes los están sí, administrando se los cogieron y los dilapidaron
Sí, 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 sí. Lo convirtieron en corrupción, pues. Entonces, bueno, mira, esto es un problema. Entonces, ¿qué sucede? Yo hice una cuenta muy sencilla. Mira, estimé que en el sector privado formal pudieran trabajar unos 3 millones, si acaso llega a 3 millones de trabajadores ¿Y antes formal. antes cuánto era el número de trabajadores que albergaba el sector privado? Mira, más Antes de de las 6, migraciones. antes de las migraciones, 6, 7 Bueno, millones bueno, de trabajadores. entonces casi un Sí. treinta por Y ciento ahorita, menos. sí. Entonces, ¿qué sucede? Prácticamente menos de la mitad. Menos de la mitad. Sí. Entonces, mira, 3 millones de trabajadores que pueda tener el sector privado, eh, formal, que puedan cotizar. Si tuvieran un salario, un ingreso promedio de $250, si tuvieran un ingreso promedio de $250, se ha hablado en que en el sector privado puede estar entre $200 y $250 el promedio de los salarios. Entonces, incluyendo, metiendo ejecutivos, metiendo todo el mundo, de $250, eso da una remuneración de $750 millones mensuales. Y el 9% de eso son 67.500.000 dólares. Los pensionados, que tampoco sabemos cuántos son los pensionados en total, Exacto. pudieran ser 4 millones. Si dividimos 67 millones, 67 millones y medio, entre 4 millones de pensionados, eso nos El da problema entonces, 18,88 dólares. el problema aquí, Erwin, es que no hay estadística de nada. Sí, bueno, y que los ingresos han caído estrepitosamente, que estamos arruinados, chicos, que vivimos en un país arruinado, donde Exacto. casi un tercio de la población ha tenido que irse. Exacto. ¿Mm? Entonces, ese es el gran problema. Entonces uno dice, bueno, sí, eso da 18,88 dólares. La pensión del Seguro Social es 350. Si le sumamos los 18,88 a 350 nos da 22,38 dólares. Que sigue Eso siendo sigue siendo miserable nada, para sigue siendo resolver. miseria. Exacto. Sigue siendo miseria y no resuelve el problema. Exacto. Entonces, si le sumas a eso, eh, no todos tienen ese bono, el bono de guerra que tiene que tener la tarjeta ¿cómo se llama? La tarjeta esa que inventó el gobierno para El eh, patria, no sé qué cosa. Exacto. la tarjeta patria, el carnet de la patria. Si se suma a eso, entonces lo máximo que puede recibir un pensionado son menos de $55, $54,88, que tampoco nadie vive con eso. Una persona no puede Tampoco, vivir con eso. tampoco. Entonces, eso no soluciona el problema. Entonces, el problema lamentablemente sigue siendo político. Hay que resolver, si no se resuelve el problema político, que para que resuelva el problema económico y que tengamos un verdadero crecimiento económico en este país, nosotros estamos perdiendo lo mejor, la cola de la era petrolera. Hay que recordarnos lo que dijo el Jeque Hamani, que la edad de piedra no se había acabado por falta de piedra. Exacto. Y la del No petróleo no se va acá por falta de petróleo. nosotros tenemos nosotros tenemos mucho petróleo. La tragedia nuestra es que en los últimos 15 años ¿eh? nos fuimos, la extracción de petróleo cayó en una Estrepitosamente. forma Estrepitosa. estrepitosa. Sí, sí, sí. Entonces somos un país petrolero que casi no produce petróleo, que no produce gasolina, que tiene que importar gasolina, y esa es nuestra gran tragedia. Entonces, estas soluciones que agravan y ponen en situación bien difícil a las empresas que contribuyen con los gastos del Estado, que tienen impuestos cada día más exorbitantes. Ahora, pero Edwin, yo lo que veo es que aquí se van a diseñar leyes, impuestos y una cantidad de cosas, pero no llaman a reunión ni a concurso, ni a los administradores, ni a los contadores de las empresas, ni a los dueños de las empresas
para evaluar en qué condiciones están, porque a muchas empresas de las que la están emplazando a esta nueva modalidad de aporte, de repente lo que hacen es que las llevan a la quiebra de una buena vez también. Es muy probable, es muy probable. Y pensemos siempre que es un número reducido de empresas las que están en el mercado legal, laboral, las que contribuyen realmente. Exacto. Más del 50% de la economía está en negro. ¿Mm? Pero es que Es informal, hay algo que la gente no ha evaluado. En los registros mercantiles hay una cantidad de empresas creadas por ellos mismos que son empresas de maletín, pero que manejan más dinero que el que tiene un taller y un galpón montado. ¿cierto? Y ese dinero, o sea, no es auditable, ni nadie sabe dónde está, ni cómo Bueno, circula. ¿Me entiendes? eh, esa es una gran tarea para el CENIAC, Esa es una tarea para el SENIA, para el exacto. CENIAC. Entonces, que Pero no. el problema es que el SENIA también ya está calificado pues como un ente que, o sea, lo que hace es usar la garrapiña nada más, Ok. pero Bueno, ese es el gran no distribuye adecuadamente los recursos que ese percibe. es el gran problema. Y yo me voy ahorita y comparo, mira, tengo amigos sindicalistas que no, que el salario mínimo, la constitución, que más que debe ser para cubrir la canasta básica, y la canasta básica es 500, $600. Entonces, lo que debiéramos pedir son 500, $600. Y yo le digo, bueno, vale, ¿con qué culo se sienta la cucaracha? No, no, Perdón la no, expresión. pero ¿Eh? ¿Eh? ¿De dónde, es de que dónde va a salir quiebra. el dinero? Claro, es que ¿Eh? quiebran a la gente antes de que empiece a producir. Cuando montan una empresa, lo primero que hacen es Sí, montar un sindicato. Y el sindicato se sí. pliega Entonces, mira, entonces, sí, politiqueramente. Ese es el problema. sí. Sí, entonces, básicamente, primero, mira, resolvamos, hay que resolver el problema político primero. Primero que nada, ¿Mm? exacto. Primero que nada, ¿no? Y el tipo de sistema que Mira, la tenemos, conclusión es que hay que resolver el problema político. ¿Eh? exacto. Hay que resolver el problema político, la tranca política. ¿Eh? Hay que dejarnos la pendeja que si el bloqueo, que no sé No, qué, que las sanciones, no, que eso es que mentira. si las Eso no lo cree nadie. sanciones, que mira, vale. ¿Ah? Ese es el gran problema. Entonces, Y si uno compara, pues, fíjate que la reacción que se está dando en la calle justamente es esa. sí, ¿Por qué? Porque hablaban de sanciones, hablaban de que no había producción y sin embargo se estaban robando 23.000, 30.000 millones. Bueno, ¿y de dónde salen? Pues ¿de quiere dónde decir que sí salieron esos que se robaron? había Sí, recursos para atender los salarios, para atender las pensiones, para atender los servicios, para invertir en cosas positivas. Resulta que lo que estaban era cogiendo. Y no es de ahora, es que eso tienen 25 años en el mismo plan. Porque yo sí, estaba oyendo esta mañana una declaración de un analista que han hecho una investigación minuciosa de los enchufados del gobierno que con Chávez estaban allá, se salieron cuando llegó Maduro, pero se vinieron cargados de dinero y están montando empresas afuera y siguen vinculados con el gobierno, pero proveyendo algunas cosas que no son prioritarias, pero cobrando completo. bueno, grandes inversiones en España. España ha En sido España, en Miami un- mismo, aquí en sí, México. en México, en España. Entonces, grandes inversiones, que es muy difícil, claro, en Estados Unidos, donde han confiscado Pero no es que propiedades. haya inversiones, es que quién les dio dinero y de dónde sacaron el dinero que se ¿De trajeron dónde para sacaron el invertirlo dinero aquí, para invertirlo? si eran unos Para invertirlo. empleaduchos en la revolución de Chávez. Sí. Inversiones en Dubái, edificios en Dubái, Eh, mansiones. Entonces, de ese es el de problema. todo, sí, Sí, sí. sí, ese es el problema. Han montado hasta Entonces, empresas aduanales aquí en Miami. sí. Entonces uno ve, bueno, toda esta situación. Entonces, estoy viendo aquí, ya llevo un mes, casi un mes aquí en México. Vine a ver a mis hijas y bueno, a pasar un rato por acá, Sí, por lo menos uno despojarse un pero poco. sin desconectarme porque, sí, Sí. No, no puede uno desconectarse, pero sin uno se desconectarse, despeja, sí. se Uno despeja. va, mira, estuve el fin de semana, fuimos el fin de semana, mis hijas me llevaron el fin de semana a Acapulco, que fue azotada el año pasado por un huracán. Más que bien está en recuperación. Se ve el Pero proceso ¿por de qué está en recuperación. recuperación, Edwin? Sí, Porque la mayoría de las inversiones ahí eran privadas y el privado sí sí, pone su empeño de manera sí, articulada sí, y sí, minuciosa para que el dinero le rinda.
sí. Y El aún tras una gobierno, crisis, una tragedia natural, logra recuperarse. sí, el gobierno ha hecho realmente la crítica, Muy poco. Más es ha que el hecho el gobierno ha invertido privado. poco, pero los particulares han estado recuperando sus propiedades, sus bienes, Exactamente. sí. Y es una zona turística de primera, de, a nivel mundial, y todo bonito, limpio, servicios excelentes, todo Bueno, eso. y esas son Y las cosas bueno, que la gente tiene que comparar, Erwin, están en comparar. ese proceso, están en ese proceso. Entonces, pero mira, acá pasa una tragedia de esa, y entonces, bueno, ahí los edificios se quedan abandonados, los invaden, Sí. Bueno, los invaden, cuántos hoteles no invadieron, por ejemplo, en Margarita y los desmantelaron? sí. Entonces, con el visto bueno o la tranquilidad del gobierno, y bueno, ahí Con están. sus Y no es colectivos. Y así. entonces ahora se están Sí. lamentando de que ¿Dónde no hay queda esa? Sí, ingresos y que no hay sí, sueldo. Bueno, pero ¿de dónde quieres tú que no. salga? Si tú destruiste lo que ¿De dónde había. sale la... sí, mira, Oye, de dónde sacas el dinero? Los exacto. servicios. ¿Dónde sacas el dinero para Entonces, bueno, mejorar las cosas? bueno, esa es la Bueno, esa. realidad. De todos modos, bueno, quedan unos 70 días más o menos para ver si esto se clarifica y se perfilan Sí, nuevas cosas. Es cuestión de sí, que que haya hay que coherencia en ver. el discurso también, ¿no? Seguimos esperando a ver qué va a pasar. Sí, nosotros de afuera, bueno, estamos Sí, apoyando sí, en lo que podemos, porque, o sí, sea, si no, si nos hubiésemos quedado en Venezuela ya nos hubiésemos muerto de hambre. Por lo menos uno sí, tiene el auxilio de un hijo que afortunadamente salió a tiempo y otro tanto. sí, Pero los que vinieron después, o sea, lo que traen es una carga de calamidades y de necesidades a cuestas, que piensan que sí. afuera se va a resolver y no, cada país tiene sus problemas y sus dificultades y su propia gente a la cual atender. Es así, Entonces, entonces lo ideal es que cada quien esté es así. en el terruño donde nació y luchó, que no puede ser que después de 60 70 años de trabajo, tú tengas hoy que mendigar, ¿entiendes? Al Estado que te dé lo que tú le aportaste, porque lo peor es que tú aportaste a través del seguro social, a través de impuestos, a través de fideicomisos, una Cuarenta y cantidad de dos cosas, años cotizando al Seguro para entonces estar hoy, Social y pagando impuestos. para estar ¿Eh? hoy mendigando. Entonces, no, Sí, y las nuevas así generaciones es. tienen que ver con mucha claridad eso, ¿entiendes? Volver, Porque chico, a la disciplina de la disciplina del trabajo y trabajo, del a ahorro y de la cotizar, inversión todas estas cosas, oportuna. el ahorro, la inversión, todas estas cosas que lamentablemente se han perdido, están ahí latentes para algunos. Bueno, de cualquier manera, estamos pendientes y alguna novedad sobre el particular, Seguro pues. sí, José Antonio. Eh, Eh, Me gustaría que si puedes en la semana consultar con algunos de los empresarios a los que tú asesoras, o sea, cómo les ha impactado esto y cómo lo sienten, eh. si están porque no les queda más remedio y para no verse más acosados de lo que yo estaba, porque también Sí, mira, esas cosas, hay esa es gente que otra está más, que se haciendo, usa el sí, chantaje, ¿no? Contra el empresario, sí, ¿no? sí, hay gente que está haciendo ya sus cálculos y tiene más o menos determinado cómo le impacta, porque realmente, bueno, lo que establece el decreto es claro. Entonces, todos los salarios, todos los que pagues como salarios o bonificaciones, bonos a los trabajadores, todo beneficio que le concedas al trabajador, es gravable Es para las grabable, empresas exacto. con un 9%. Eso es lo que está contemplado. Sí, Bueno, de todos modos, yo te agradezco el tiempo de hoy y, y me valió de mucho esa referencia que me hiciste de Acapulco, que tuviste la oportunidad sí, de acercarte por ahí este fin de semana. Y sí. ciertamente, o sea, si la gente hubiese y recordara la devastación que allí hubo, producto de esas tormentas, o sea, Y no, se ve, mira, y que hoy se esté recuperando es una demostración de que solo el sector privado, con sus convicciones, con su mística, es capaz de reflotar adecuadamente, mientras que el gobierno destruye las empresas privadas, destruye las propias del gobierno, y no hay manera de que las interese a nadie, porque es el sistema el que así nos es. está agobiando, es el tipo de sistema que tenemos, de un populismo burdo, ¿no? Muy cierto. Bueno, y ese clientelismo tiene que acabarse, y la gente tiene que dedicarse a trabajar y abrirle oportunidad a los emprendedores y abrir facilidades.
y por el contrario, más bien reducir o condonar los impuestos durante un tiempo para que la gente se reimpulse y vuelva a abrir oportunidades de mercado de trabajo para los demás, pues. Entonces, bueno, estaremos en contacto la semana que viene de nuevo para más o menos seguir evaluando estas cosas. ¿Ok? Seguro, José Antonio. Un gran Gracias, abrazo. Que estés gracias, muy Javi. bien. Un abrazo igualmente.